más. Entonces estábamos así. Tenemos los rectificadores. Decíamos que separábamos la palabra en dos. Decíamos recti significa hacer una recta, o sea, aplanar la señal. Entonces ahorita el primer paso, cuando tienes una señal de corriente alterna y la queremos rectificar, el primer paso es eliminar el semiciclo negativo. O sea, que no tengamos semiciclo negativo. Y para eso nos sirve el diodo 1, o el diodo 1 y diodo 2, según como la conexión que tengamos. Decíamos que existen tres tipos de rectificadores, el de media onda, el de onda completa y el de onda completa tipo puente. Estos dos son de onda completa, nada más que este tiene una amplitud más grande, más alta del doble que el de onda completa de 2 diodos. El de media onda sí tiene una amplitud también del doble. ¿Por qué este tiene una amplitud baja? Tiene una amplitud baja porque estamos tomando una derivación central. Entonces solamente tenemos la mitad del ciclo presente, o sea, no tenemos todo el ciclo, o sea, toda la amplitud. De aquí a aquí, de extremo a extremo del secundario de un transformador, tenemos nuestra amplitud, pero de la mitad a uno de los extremos tenemos media amplitud, o sea, la mitad de la amplitud, vamos a hacerlo así. Entonces, en este caso tenemos aquí nuestra entrada, tenemos nuestro transformador, nuestro diodo y la resistencia de carga. Mañana, ojalá, digo ojalá porque pues depende mucho de Manolo, ¿no? A ver si consigue el material, si puede ayudarnos a conseguir el material. O sea, no es algo que yo pueda asegurar. Ojalá que tengamos bastante participación porque vamos a empezar a usar el osciloscopio, no el de mentiritas, que es el que sale en el Proteus, no en el simulado, sino en el osciloscopio real. Y vamos a intentar ver estas señales en el osciloscopio real el día de mañana, otra vez. Muy bien. Entonces, tenemos este es mi oscilador, mi rectificador de media onda. Decíamos que para tener, este no es un rectificador completo, solamente hemos hecho 2 etapas de la rectificación y ya sacamos dos formularios. El formulario para el transformador, ¿te acuerdas de la relación de vueltas que estábamos hablando, de vueltas del primario y vueltas del secundario? Y que hacíamos una fórmula que voltaje 1 entre voltaje 2 era igual al número de vueltas 1 entre el número de vueltas 2. ¿Te acuerdas? Hola, hola. Esas son las fórmulas que definen mi... ¿Qué pasó? Se les olvida. Déjame regresarme aquí. Lo bueno de tener una libreta es que aquí queda lo que hemos hecho. Entonces, si se acuerdan, bueno, estas son resistencias, código de colores. Empezábamos aquí a ver algo de la... Pero aquí hicimos unos ejemplos de transformadores, ¿se acuerdan? Aquí, 1, 2, 3, 4. Y lo hicimos algunas simulaciones. Cada siguiente. Bueno, aquí ya no. Bueno, pero las fórmulas de la empezábamos desde explicar qué es un transformador, qué es el voltaje, ya sabíamos, voltaje de pico, voltaje de pico a pico, voltaje de media cuadrática, y hacíamos unos ejemplos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 con transformadores, y luego hacíamos estos otros 4 ejemplos donde poníamos la relación de vuelta, voltaje 1, voltaje 2, N1, N2, y sacábamos cuál era la salida que teníamos aquí en el transformador. ¿Sí? Y teníamos el factor de acoplamiento, que era el inverso de la relación de vueltas. Entonces, esas son las fórmulas que definen mi transformación, nuestra transformación, nuestro transformador, como le quieras llamar. Déjame quitar esto. Ok, estoy acá, estaba trabajando con el Arduino y están todo lleno toda la mesa llena de cinta, ¿no? Entonces aquí ya tenemos unas fórmulas para el transformador, tenemos unas fórmulas para el rectificador, que son estas, que voltaje de corriente directa es igual al voltaje de pico entre pi. O si lo quieres pasar que está dividiendo, pasa multiplicando como punto 318, o sea, se pasa como el inverso de pi. O 1, o lo que es lo mismo, 1 entre pi.
Entonces tenemos 1 entre pi por voltaje de pico entre 1, nos da 0.318 de voltaje de pico. Es una fórmula que habíamos sacado. Después sacamos el rectificador de onda completa que tenemos acá. El rectificador de onda completa, teníamos un transformador, teníamos el diodo 1 y el diodo 2, y teníamos la resistencia de carga que tenemos aquí. Entonces decíamos que durante el semiciclo positivo la corriente pasaba por diodo 1 y la resistencia de carga, porque este se polarizaba directamente, y este no pasaba porque estaba polarizado inversamente. Pero durante el semiciclo negativo invertían la polaridad, ahora este era el que estaba polarizado directamente y este estaba polarizado este estaba polarizado directamente, este inversamente. Entonces la corriente ahora pasaba de aquí para acá. Y la corriente a través de la resistencia de carga siempre pasaba de derecha a izquierda, tanto en el semiciclo positivo como durante el semiciclo negativo. Que la corriente siempre pase en la misma dirección significa que el fasor lo estamos, déjame ponerlo aquí en rojo, significa que el fasor lo estamos haciendo, o sea, el fasor sube, baja, se hace cero y luego vuelve a subir, pero siempre en la misma dirección, de abajo hacia arriba. Este es mi fasor. Entonces no hay inversión de señal, o sea, no hay voltaje más bajo. Si este es mi cero, ese voltaje de pico, no hay un voltaje para abajo de cero. Todo está del cero para arriba. Aquí teníamos, así está en mi cero, teníamos un voltaje de pico para acá, teníamos otro menos voltaje de pico para acá. Entonces tenemos que sí tenemos un voltaje que es menor de cero, que es el menos Vp, pero aquí no tenemos un voltaje de menos Vp. Por lo tanto, podemos considerar que esto es realmente un rectificador. ¿Sí? Y decíamos que para sacar la fórmula de ese segundo bloque, de lo que tenemos ahí, es el voltaje de corriente directa es igual a 2 veces el voltaje de pico, porque en un periodo, decíamos de aquí a acá, o sea, si de aquí a acá es un periodo, o sea, termino una señal y luego vuelve a empezar, pues tomo ese mismo periodo, o sea, en el periodo que estoy tomando para la corriente directa, alterna, perdón, se dan 2 pulsos de voltaje de pico, así. Entonces, por eso este 2 que estoy poniendo aquí, viene de las 2 picos que se presentan en un ciclo. ¿Sí queda claro hasta ahí? Hola, hola. ¿Cómo están David y Ulises? Qué bueno que ya llegan. Entonces, la fórmula se altera de la anterior porque tenemos un 2. Entonces, si tú sacas tu calculadora, así, entonces decimos 2 entre pi son 0.636. Entonces tú puedes cambiar esta fórmula y decimos que el voltaje de corriente directa es igual a 0.636 por el voltaje de pico. Obviamente del secundario, ¿verdad? Estas dos fórmulas son las mismas. Entonces a mí se me hace más fácil visualizarlo así y luego ya hago la operación, pero como se te haga más fácil a ti. Entonces esto es por un rectificador de onda completa. Ahora vamos a ver qué pasa con un rectificador de onda completa tipo puente. Lo voy a poner aquí. Rectificador de onda completa tipo puente. Okay, este es tipo puente. Las dos son de onda completa, pero este y el anterior son de onda completa, pero este es tipo puente. Vamos a ver cómo se arma ese. Ese lleva 4 diodos en una configuración precisamente que se llama puente de diodos, ¿no? Entonces tú tienes siempre partimos de un transformador con núcleo de hierro porque es baja frecuencia. Cuando decimos 60 Hz, estamos hablando de baja frecuencia y es baja frecuencia hasta 1 kHz.
¿Estamos de acuerdo? Después de 1 kHz para arriba es media frecuencia, frecuencias medias. Y por encima de 10 kHz ya son altas frecuencias, ¿no? Son 120 volts a 60 Hz. Ponemos ahí mi transformador con su relación de vueltas N1, N2. Voy a hacerle una expansión hacia los lados porque luego no cabe aquí el dibujito del puente de diodos. Déjame hacer un bosquejo aquí del puente de diodos porque luego no me queda derecho. Que de por sí, más o menos. No me gustó. Tendré que juntar cómo está por acá. Déjame quitar esto. Más o menos ahí. Entonces voy a hacer esto. Ah, ya llegó Tobías. ¿Dónde andaban, chavos? ¿Qué andaban haciendo? A ver, platiquen. Muy bien. Entonces aquí ya tengo pues normalmente se dibuja así, se puede dibujar de muchas maneras, pero como que siempre simbólicamente se dibuja así, mira. Entonces pones un diodo viendo para abajo. Y en paralelo hay otro diodo que también va para allá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y luego acá, pues bueno, o sea, si tú quieres ver el puente, pues tendrías aquí, déjame ver, tiene, pasa a través de la carga, población inversa, hacia acá, así, allá, y hacia allá. Y así queda mi puente de diodos, mira, de aquí, de este punto sale y sale para allá. Lo de este punto llega y llega para acá. Para que sepan cómo van, ¿ok? Porque luego hay quienes lo ponen a la vuelta y vuelta, ¿no? Así es que no, el puente tiene una disposición, pues, lógica, ¿no? Ahí está. Y luego aquí voy a llamar a este diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 4 para diferenciarlos, ¿verdad? Y luego de aquí, de este punto, saco una resistencia de carga, que es mi RL. Y luego de aquí, ya sé que aquí le ponga una tierra. Yo normalmente para que lo visualicen mejor te lo paso así. Ese es un símbolo de alambres que se cruzan pero no se conectan, ¿ok? Y luego ya esto lo conecto acá y esto lo pongo a tierra. Ahí está. Entonces este es mi circuito puente. Aquí no estoy utilizando una derivación central. Entonces vamos a ver qué señal tendría en este circuito a la salida. Entonces lo voy a poner así. Voy a poner mi voltaje del secundario y voltaje, bueno, aquí más o menos. De cero, voltaje de pico más, voltaje de pico menos. Entonces, esta es mi entrada, la que tengo en un transformador, una señal de corriente alterna. Y la que tengo aquí abajo, vamos a ver qué hace esto. O sea, tiene un semiciclo negativo, semiciclo positivo, semiciclo negativo, semiciclo positivo. Pues más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Eso es más o menos lo que hace el circuito. Pero vamos a ver cómo lo hace aquí. Déjenme ir por unos marcadores para poderlo comprobar. Espera un momento. Mis marcadores. Pero también se me ciclo positivo.
Tengo aquí más y acá tengo menos. Por lo tanto, aquí tengo más y acá tengo menos. Entonces, acuérdate que un diodo, como estos, cada uno de esos diodos tiene un ánodo y tiene un cátodo. El ánodo es el de donde sale la flechita, o sea, esto es mi terminal positiva y esto es mi terminal negativa. Entonces acuérdate que el diodo tiene que estar polarizado directamente para que pueda conducir. Por polarizado directamente significa que el positivo va con el positivo y el negativo va con el negativo. Entonces en este caso vamos a ver cuáles son los diodos que están polarizados directamente. Entonces, en un diodo, lo voy a dibujar aquí, tiene una terminal positiva y tiene una terminal negativa. Este es el ánodo y este es el cátodo, ¿sí? Entonces, las que tienen, así está en polaridad positiva, o sea, directa. Entonces, el signo más tiene que estar del lado de donde sale la flechita. Y el signo menos tiene que estar del lado donde llega la flecha. Entonces, vamos a suponer que este es el sentido convencional de la corriente, o sea, de más a menos. Entonces, vamos de más hasta menos. Aquí tenemos mi menos. Entonces vamos a ver qué es lo que hace la corriente. Vamos de aquí, salimos de aquí de más y llegamos a este punto. Entonces este es positivo. Entonces esta tiene un positivo y lo acá tiene, este tiene el positivo de este lado. ¿Cuál está polarizado directamente? ¿Cuál tiene el positivo en la parte de atrás? Esta es la parte de atrás, el ánodo. ¿Mm? Este o este. Llegamos a esta bifurcación. Te puedes ir por acá, te puedes ir por acá. Te puedes ir por acá, la corriente se puede ir para allá, ¿sí o no? No, ¿verdad? Porque está polarizado inversamente. Entonces se pasa por el diodo 1 y llegamos a otra bifurcación. Y decimos, a ver, ¿la corriente se puede venir para acá? No, porque aquí tenemos positivo y este está inversamente. Entonces a fuerza se tiene que venir a través de la resistencia de carga, ¿sí? Y podríamos decir, bueno, pues aquí llegó, sí, pero tenemos que cerrar el circuito. Entonces, ¿dónde vamos a cerrar el circuito? O sea, lo tenemos que cerrar con esta negativa que tenemos acá. Entonces se viene por acá la corriente, hasta por acá, hasta por aquí, y pasa en este sentido, hasta acá. Y aquí se sube la corriente, pasa por este conductor y llegamos aquí. Y aquí dices, bueno, pues es que se puede venir para acá, sí, pero vamos de más a menos. Entonces, si tú te vas, no vamos de menos a más. Por eso no puedes usar el diodo 3. Entonces usas el diodo 2 por acá y luego te regresas hasta la terminal negativa. Entonces ahí ya se gasta el circuito y vamos de más a menos. Entonces vamos de aquí, pasamos por acá porque ese estaba polarizado directamente, pasamos por la resistencia, pasamos por estas dos, no nos podemos regresar a la misma polaridad y pasamos a través del diodo 2 hasta que llegamos a la negativa. Entonces esta te la voy a marcar como un sentido, que viene siendo el semiciclo positivo. Aquí cerramos el circuito, usando diodo 1 y diodo 2. Pero luego viene el semiciclo negativo. Y donde el semiciclo negativo se invierte, este es menos y este es más. Entonces también se invierte, no, este es menos y este es más. Ahora vamos de aquí para acá, de más a menos, ¿verdad? En todo caso de que vamos en sentido convencional. Entonces, podemos pasar a través de aquí, pero luego este está polarizado ahora, o sea, vamos por aquí, lo voy a poner por acá. Este está polarizado directamente y está polarizado inversamente, entonces pasa a través de este. Igual este está polarizado inversamente, no puede pasar a través de ese, se pasa a través de esta, la resistencia de carga. Luego regresa a este punto, fíjate cómo pasa en la misma dirección, de aquí va de arriba para abajo
y aquí también va de arriba para abajo. Por lo tanto, no hubo inversión en su fasor. O sea, en el semiciclo negativo también pasó de arriba para abajo. Entonces, aquí voy dibujando mis fasores en el semiciclo negativo. Entonces, llegamos aquí. Llegamos por acá y no me puedo regresar a través de esta resistencia, aunque me vas a decir que está podesada directamente, porque no hay diferencias de potencial, no vamos de más a más. Entonces tienes que usar esta otra resistencia que tienes aquí. Voy a poner así. Por acá. Tienes que usar esta otra resistencia de aquí a acá. Y luego aquí ya llegas a positivo y cierras el circuito. Les voy a dibujarlo acá en rosa, a ver, tengo tinta. La trayectoria de aquí a acá, 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 de aquí a acá y de aquí a acá. Esa es mi trayectoria 2. O sea, de aquí voy para allá, de aquí voy para acá. Me quedo. ¿Sí? Entonces, durante el semiciclo positivo, utilizo el diodo 1 y el diodo 2. Durante el semiciclo negativo, utilizo el diodo 3 y el diodo 4. Y eso es lo que se llama un rectificador tipo puente. Y como no estoy usando la derivación central, mis 12 volts están completitos en la carga. En el otro, como tenía una derivación central, solamente tenía la mitad. Pero aquí tengo todo. O sea, tendría 12 volts de pico. 12 volts de pico. Y en el otro, que tenía acá, ese tendría 6 volts de pico porque estoy tomando nada más la mitad. De más o menos son 6 volts y 6 volts. Entonces aquí tendría 6 volts de pico. Voltaje de pico. O sea, tendría la mitad. Aquí sí tengo aquí también tengo un rectificador de onda completa, pero solamente tengo la mitad del voltaje del tipo puente. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Pues queda igual que el de onda completa, porque es uno de onda completa. Entonces te digo que el voltaje de corriente directa es igual a 2 veces el voltaje de pico entre pi. Nada más acuérdate que aquí el voltaje de pico es el doble que en el de onda completa, que no es puente. Entonces, por eso el voltaje de corriente directa aquí sale el doble que el otro. Entonces, si tú haces la operación que acabamos de hacer aquí en la calculadora, decíamos 2 entre pi, sería 0.636, pero te queda igual, 0.636 el voltaje de pico. Entonces ya sacamos la fórmula que me define la segunda etapa que estábamos viendo aquí. Pues ya vimos que teníamos fórmula para la transformación y luego teníamos fórmula para la rectificación. La próxima clase vamos a ver el filtrado, que no sería mañana, sino que sería hasta después, hasta el jueves. Vamos a ver filtrado con la fórmula de filtrado. Antes tenemos que ver qué es un capacitor, electrolítico, y ya la última etapa antes de salir del tema va a ser regulado. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Bueno. Sí, profe. Muy bien. Entonces ya vimos los tres rectificadores. Deja de pasarte, bueno, tenemos otras cosas que hacer, pero no, déjame pasarte un pequeño video para reforzar el conocimiento. Pues sí, nos sirve para reforzar, ¿verdad? Ya lo hacemos en multisim. ¿Ok? Entonces vamos a poner uno que no esté muy largo, porque luego hay unos que están larguísimos. Ok. Vamos a ver este que tenemos aquí. Sí, este ya lo vimos. Perdón. Es este que quiero pasar. Cierto, sí que está pasando. Ahora sí, ahí les va. Vamos a ver el rectificador tipo puente. 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 Vamos a ver el rectific
Para el caso del rectificador de onda completa en puente, ¿Sí se escucha? Sí, profe. Sí, profe. lógicamente necesitaremos de nuevo nuestro transformador y observamos que no es necesario que este secundario tenga una toma intermedia, pero sí necesitamos 4 diodos, de tal manera que esta disposición de estos 4 diodos es lo que se llama disposición en puente, por lo tanto estaríamos hablando de un rectificador de onda completa en puente. Al tener una sola señal de secundario, podemos ver que la señal del secundario será una señal alterna senoidal con semiciclos positivos y negativos alternos, ¿vale? Con un valor máximo de tensión que, como siempre, podremos calcular multiplicando el valor de la tensión eficaz del secundario, lo hemos denominado como Vs, multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Aquí de nuevo podemos hablar de semiciclos positivos y semiciclos negativos. Vamos a analizar primero el semiciclo positivo. Para ello nos vamos a desplazar hasta el circuito y vamos a comprobar qué es lo que sucede. Durante el semiciclo positivo de Vs, la parte superior va a tener una polaridad positiva con respecto a lo que sería la parte inferior. En estas circunstancias, si volvemos al esquema del circuito original, le estamos aplicando un terminal positivo, un potencial, mejor dicho, positivo al ánodo de D1 y D1 quedará polarizado directamente. Sin embargo, estamos aplicándole el mismo potencial positivo al cátodo de D4, de manera que D4 quedará polarizado inversamente. Lo podemos ver aquí debajo. D1 ha quedado polarizado directamente y en consecuencia se comporta como un interruptor cerrado, y D4 queda polarizado inversamente, por lo tanto no permite el paso de la corriente a través de este diodo. Si bajamos la gráfica, podemos ver cómo el potencial negativo se lo estaríamos aplicando en esta zona al ánodo de D2, que quedará polarizado negativo al ánodo, quedaría polarizado inversamente, lo podemos ver aquí, está polarizado inversamente, en consecuencia no deja pasar corriente, y sin embargo ese potencial, que es el más negativo de todos, estará aplicado al cátodo de D3, de manera que este D3, al tener el cátodo más negativo que el ánodo, sí quedaría polarizado directamente y sí dejará pasar la corriente. Una vez que hemos visto esto, podemos ver cómo la señal del secundario queda aplicada directamente a través de D1. La corriente circularía por aquí y a través de D3 vuelve en este caso, a esta borna del secundario. Es decir, a la resistencia le está llegando el positivo de Vs a la parte superior y el negativo de Vs a través del diodo a la parte inferior. La corriente circula de abajo arriba. Es decir, si vemos la gráfica, podemos ver cómo el semiciclo positivo de la señal del secundario pasa íntegramente a la resistencia de carga. El comportamiento de los diodos lo podemos ver aquí. D1 y D3 están conduciendo, por lo tanto, su tensión teórica o ideal sería 0. Sin embargo, D2 y D4 están polarizados inversamente, por lo tanto, ellos realmente lo que están es viendo, por así decirlo, la tensión del secundario, pero con una polaridad invertida. Por lo tanto, observar que D2 y D4 quedan polarizados inversamente y entre ánodo y cátodo lo que vamos a tener es una señal tal como la que aparece aquí. Si analizamos ahora el semiciclo negativo de Vs, para ello nos vamos a ir a la gráfica del circuito inferior, vamos a ver que ahora la polaridad ha cambiado y tenemos el negativo arriba y el positivo abajo. En estas circunstancias, voy hacia arriba, el negativo va a ir al cátodo de D4, con lo cual ahora D4 estará polarizado directamente y el que quedará polarizado inversamente sería D1. Recordamos, D4 directamente, D1 inversamente. Y al tener el positivo aquí,
el que va a quedar polarizado ahora de forma directa sería D2 y el que va a quedar polarizado inversamente sería D3. Resumiendo, vamos a verlo mejor en la gráfica, en el circuito de ese semiciclo. D4 y D2 están ahora polarizados directamente al haber cambiado la polaridad, y D1 y D3 serán los que permanezcan ahora en situación de polarización inversa y por lo tanto como circuitos abiertos. En estas circunstancias ahora el positivo del secundario, que se encuentra situado en la parte inferior, a través de D2 le va a llegar de nuevo a la parte superior de la resistencia. La corriente seguirá su curso y a través de D4 volverá al transformador. Por lo tanto, observar positivo a través de D2 a la parte de arriba, igual que antes, y negativo a través de D4 a la parte inferior. Es decir, hemos conseguido cambiar la polaridad que le va a llegar a la resistencia de carga. Sabemos que VS es negativo, pero al haber cambiado la posición y la conducción de los diodos, a la carga le llega el semiciclo negativo, pero invertido. En consecuencia le llega, o es como si le llegara un semiciclo positivo. Los diodos, pues al igual que antes, ahora D1 y D3 son los que están polarizados inversamente. Vamos a disminuir la señal, vamos a hacerlo más pequeño para que se vea con mayor claridad todo el circuito. Ahora son los diodos 1 y 3 los que están polarizados inversamente, tal como podemos ver aquí. D1 y D3 están polarizados inversamente. Y D2 y D4 serán los que queden polarizados directamente. En consecuencia, su tensión ideal sería 0. En estas circunstancias, los valores que se pueden medir, lógicamente, de nuevo, valor de pico o valor máximo de la señal del secundario, el valor eficaz de la señal del secundario por raíz cuadrada de 2, que coincide con el valor de pico o valor máximo en la resistencia de carga. Y la tensión inversa máxima que vamos a poder ver en cualquiera de los diodos se calculará multiplicando el valor eficaz de la tensión del secundario por raíz cuadrada de 2 y añadiéndole el signo menos, puesto que se trata de señales de valor negativo. Para finalizar, podemos decir que la tensión continua en la resistencia de carga se va a calcular con la misma fórmula que en el caso de la rectificación de onda completa bifásica, es decir, 2 por el valor máximo o valor de pico partido por pi, simplificado 0,9 por Vs. Recordamos que Vs es el valor de la tensión eficaz del secundario. Esto sería a nivel teórico. Si tenemos en cuenta, vamos a agrandarlo, si tenemos en cuenta que los diodos tienen caída de tensión y tenemos en cuenta que, tal y como vemos, por ejemplo, en el semiciclo positivo, cuando estén conduciendo D1 y D3, con la resistencia de carga vamos a tener en serie estos dos elementos. Por lo tanto, a la tensión del secundario, que es la que teóricamente le tendría que llegar a la carga, le tendríamos que restar los 0,7 voltios de este diodo y los 0,7 de este otro diodo, puesto que quedan en serie con la RL. Por lo tanto, tal y como aparece en la fórmula más real, para hallar la tensión continua o tensión media, valor V sub O, V sub V, en la resistencia de carga, sería el valor máximo o de pico menos 0,7 más 0,7, es decir, menos 1,4 voltios de caída de tensión en los dos diodos, partido por pi y multiplicado por 2. Por último, la intensidad continua o media a través de la resistencia de carga se calculará siempre aplicando la ley de Ohm. Tensión continua, la que calculemos mediante esta fórmula o esta otra, dependiendo de si consideramos el diodo ideal, será esta. Si consideramos que en los diodos hay una caída de tensión de 0,7 voltios en cada uno, habrá que utilizar esta otra. En cualquier caso, la intensidad siempre será el valor de la tensión continua, independientemente de que lo hayamos calculado por este método o por este, partido por el propio valor de la resistencia de carga. Con esto podemos dar por concluido la explicación
del circuito rectificador de onda completa en puente, que de hecho es el que más suele utilizarse a la hora de rectificar una señal alterna senoidal. Ok, muy bien. Entonces creo que ya quedó un poquito más reforzado lo que estábamos viendo en cuanto a señales, ¿verdad? Lo que vienen siendo los rectificadores. Déjame pasarles ahorita una asignación. Primeramente déjame pasarles este video, porque es importante que lo tengas. ¿Sí se va entendiendo el tema? Más o menos. ¿Sí se va entendiendo el tema? Hola, hola. ¿Están ahí? Sí, ¿Se durmieron? profe. Ok, bueno, entonces voy a ponerle aquí bueno, déjame pasarles aquí en mi clase. Les voy a pasar oh, aquí baja potencia. Les voy a poner el video para poner aquí el rectificador onda completa tipo puente. Y aquí voy a poner el link. A ver si se carga la vista previa. Ya hace mucho que no se cargan las vistas previas. Siempre sale que no se puede previsualizar. Entonces, bueno, ahí está el video. Voy a pasar otra asignación. Nada más déjame dejar de compartir para pasarte para descargar el archivo. Para que ahorita se pongan a copiar lo que es los rectificadores. Nomás les aviso que hasta aquí va a terminar lo que viene siendo ¿cómo se llama? Perdón, no lo envié. Ok, lo voy a enviar y ahí me quedé. Déjame enviarlo. Ahora sí. Espérenme que lo reciba, porque no lo recibo. Ya me llegaron. Déjame descargarlo. Y descargarlo. Para que lo tengan ahí en la libreta. Les iba a decir, técnicamente hasta aquí terminamos el primer parcial. Hasta aquí llega el primer parcial, hasta esta fórmula. Bueno, no lo estoy compartiendo, perdón. Ahorita te paso tu asignación, pero nada, déjame ir a las asignaciones. Déjame crear una asignación nueva que siga copiar en libertad. Y es hoy 5 de octubre. Sí, 5 de octubre. Vamos a copiar. Más fotografía. Como asignación. Entonces déjame ponerlos aquí como copiar. Clase. En la libreta. Ahí está. Y ahora sí le ponemos los archivos. Vamos, aquí los tengo abajo, mira. Tenemos 1, 2 y 3. Ahí está. Y lo asignamos para el día 11 de octubre. ¡Auch! Ahí quedó. Y ahora sí se los muestro. Muy bien. Aquí quedamos. Así quedó. Van a copiar estos. Ahorita pues no se acabó la clase. Pueden descargar estos archivos que tienes aquí, que son de la clase que acabo de dar. Para que lo tengas en la libreta, es básicamente lo importante, las formalitas de corriente directa. Aquí está. Por alguna causa se pusieron al revés, pero pues tú llévatelas en orden. Primero es el de media onda, luego es el de onda completa y al final de tipo puente. Entonces lo descargas, lo copias en la libreta, le tomas fotografía y lo envías como asignación.
Y aquí terminamos la clase del día de hoy. Déjenme terminar de la grabación.